Sesión General INPER. Bienvenidos. Comenzamos. Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Perinatología, Isidro Espinosa de los Reyes. Buenas tardes a todas y todos, los asistentes que nos acompañan de forma presencial y a quienes lo hacen a distancia en las plataformas de Zoom y Facebook Live. A nombre de la doctora Ana Cristina Arteaga Gómez, directora del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, y de la doctora Viridiana Gorbea Chávez, directora de Educación en Ciencias de la Salud, les damos la más cordial bienvenida a la sesión general del día de hoy. Mi nombre es Rocío López Ortiz y soy coordinadora de Educación en Lactancia Materna. En el marco del Programa Institucional de Lactancia Materna, el tema que hoy nos convoca es mastitis durante la lactancia, revisión de las causas y manejo. No hay mejor forma, pienso, de sumarnos a la celebración de la salud del Día de los Niños y las Niñas que reunirnos para revisar un tema tan importante como es una de las causas que lleva al fracaso de las lactancias, si el acompañamiento de los profesionales de la salud a las madres lactantes no es el adecuado. Hay que recordar que uno de los derechos de los niños es el derecho al mejor alimento disponible. En este caso, para los recién nacidos, lactantes y hasta los 2 años o más, como es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, la leche materna es un alimento inmejorable. La lactancia es un proceso natural, pero también actualmente nos toca ver procesos de aprendizaje y el acompañamiento es muy importante. Por tanto, los profesionales de la salud tenemos que estar debidamente capacitados para poder acompañar en este proceso fundamental. Si simplemente impulsáramos esta estrategia, la universalización de la lactancia materna podría prevenir al año 820,000 muertes de niños y niñas y 20,000 muertes maternas cada año. Por lo tanto, el propósito de la sesión del día de hoy pues es identificar y analizar los factores etiológicos asociados al desarrollo de la mastitis durante el periodo de lactancia, la clasificación de la mastitis, protocolos de abordaje y las estrategias y recomendaciones para el mantenimiento de la lactancia materna durante y después de un episodio de mastitis. Nuestro objetivo de esta revisión es obtener una comprensión clara y actualizada de la mastitis durante la lactancia para informar y mejorar nuestras prácticas clínicas y recomendaciones a las madres. Por lo tanto, tengo el privilegio de presentarles a ustedes a nuestras ponentes, la doctora Mariana Colmenares Castaño, mamá de 2, egresada de la Facultad de Medicina UNAM, pediatría, es especialista en pediatría por el Instituto Nacional de Pediatría, es consultora certificada en lactancia por el Consejo Internacional de Lactancia IBCLC, es miembro de la Asociación Internacional de Consultores de Lactancia y de la Academia de Medicina de Lactancia, y de esta última además ocupa el cargo de secretaria. Es socia fundadora de la Asociación de Consultores Certificados en Lactancia Materna y coordinadora del Diplomado en Lactancia Materna de COA, Nutrición y ACLAM. Realizó un fellowship en neurodesarrollo y actualmente trabaja en Londres como pediatra de desarrollo y medicina de lactancia. También me permito presentar a ustedes a la doctora Aurelia del Carmen Flores Álvarez, mamá de Emilio e Isaac, médica por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, especialista en anestesiología por la UNAM y la Unidad Médica de Alta Especialidad del Centro Médico Siglo XXI, asesora de lactancia materna por la Federación Española de Asociaciones Pro Lactancia Materna, certificación en lactancia por el Consejo Internacional de Lactancia IBCLC, imparte la cátedra de lactancia humana en la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes y actualmente es codirectora de Maternidad en Plenitud, centro especializado en lactancia materna. Fue consultora de lactancia en el Centro Estatal de Atención al Labio y Paladar Hendido de Aguascalientes desde el 2015 y hasta el 2017.
Como verán, son expertas en el tema, entonces espero que tanto la audiencia que nos acompaña en el auditorio como quienes lo hacen en las plataformas nos hagan llegar sus preguntas para aprovechar los minutos finales y poder aclararlas. Gracias. Cedo la palabra a la doctora Colmenares. Un poco. Quiero agradecer a todos esta invitación. La verdad es que me da muchísimo orgullo poder estar el día de hoy con ustedes. Yo la verdad es que tengo un agradecimiento profundo al IMPER por muchas cosas, pero actualmente por ser nuestra casa para nuestras alumnas del diplomado de lactancia que bueno, tenemos la oportunidad de que puedan rotar por ahí. Muchas gracias a todos y particularmente a Rocío por todo este apoyo que tenemos. Yo quisiera empezar con esta imagen provocadora, difícil de entender, pero que la realidad es que la mastitis en el mundo, cuando tú te metes a PubMed a buscar investigación en mastitis y buscamos artículos, investigaciones, etcétera, está inundado por las mastitis en vacas. Y tú pones en Google mastitis en México y el primer artículo que te aparece es la mastitis bovina. Entonces pareciera que las mujeres estamos desaparecidas de esto, no existimos, no somos importantes en la investigación, aunque en los últimos años ha habido avances y por supuesto que se habla más del tema de mastitis, sigue siendo un tema que está guiado por la comercialización, está guiado por la parte económica, está guiado por la industria y no nos incluye. Entonces creo que lo más importante es que generemos pues que somos y tenemos que hacer mucho más al respecto para poder también atender a las mujeres de una manera oportuna y sobre todo para salvaguardar la lactancia materna, que es uno de los pilares en la alimentación y el desarrollo de los niños y las niñas. Es una imagen de una artista plástica, Janine Anthony, de Dundee, Inglaterra. Entonces, bueno, pues se las pongo. La mastitis es una urgencia. A veces pensamos la lactancia materna, bueno, ya irán las mamás a consulta y la mastitis no puede esperar. Es importante recordar que no solamente se va a observar al principio de la lactancia, aunque es más frecuente en las primeras semanas, se puede observar en cualquier momento de la lactancia. Va a afectar a ambos, afecta a la madre y al bebé. Al bebé lo afecta porque existen muchas veces la indicación de un destete inoportuno e inadecuado y eso va a afectar al bebé y obviamente afecta a la madre y todas las implicaciones que tienen los destetes que son abruptos, los destetes inadecuados, los destetes tempranos porque van a afectar la lactancia materna y por ende muchísimas otras cosas más que acompañan a una falla de lactancia. En México no tenemos o no conozco yo la incidencia particular, ¿no? de la mastitis, pero sucede alrededor en este metaanálisis del Human Lactation del 2020, alrededor de 11.11 episodios por cada 1000 semanas de lactancia materna y se observa mayormente en las primeras 4 semanas. Voy a dar paso a la doctora Aurelia Flores que continúe con este tema y terminamos al rato con una reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias, agradezco muchísimo la invitación de la maestra Rocío para compartir con ustedes y antes de iniciar quiero declarar que no tengo ningún conflicto de interés para la presentación de esta conferencia. Vamos a iniciar platicando de los procesos obstructivos de la lactancia. Fíjense que este es un término que yo manejo desde hace muchos años y que con la publicación del protocolo de manejo de mastitis de la ABM, los protocolos de la ABM son revisiones sistemáticas, es decir, conjuntan toda la evidencia que hay respecto a un tema para darnos guías de manejo. Y una vez que se publicó el protocolo, pues tuvimos mucha luz y vimos como muchos de nuestros planteamientos pues estaban dentro de lo que nos muestra el protocolo y pues que no estábamos tan errados en nuestros manejos y nos dio muchísima seguridad pues en el tratamiento y en cómo, por dónde está el camino para que sigamos avanzando en la información y sobre todo pues podamos ofrecer mejores manejos a las dificultades de lactancia, pero principalmente
el que podamos prevenirlas. El objetivo de la charla del día de hoy es despertar en ustedes el interés por tener más conocimiento y por investigar al respecto. Este es un tiempo súper pequeñito que voy a tener para compartir un mundo de información. Ojalá de verdad les quede esta espinita para querer saber más. Vamos a puntualizar en la importancia del manejo multidisciplinario en la lactancia. Hace muchos años, quienes nos dedicábamos a la consulta de lactancia, hacíamos de todo, ¿no? Éramos como unos seres aislados, ¿no? de la ciencia médica, donde pues ahora nos damos cuenta de la importancia que tiene, de cómo cambia la vida de las personas, de lo trascendental que es la lactancia para cada una de las personas, para la comunidad, para la sociedad, para el mundo, para la ecología, etcétera, 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 donde no lo podemos dejar ya como la cuestión de una sola persona, donde tenemos que entrar a veces varias personas especialistas en diferentes áreas y pues mientras más conscientes estemos de esto, mejores oportunidades vamos a ofrecer a las familias. Y reconocer la responsabilidad de cada una de las personas que estamos involucradas en la atención perinatal y que tanto el ginecobstetra como el pediatra, como los y las anestesiólogas, enfermería, trabajo social, la familia, las amistades, el entorno laboral, es indispensable que participen y que todos somos responsables de la salud de las infancias. Y bueno, pues vámonos de lleno al tema. Este es uno de los temas top en dudas y preguntas por los que me buscan muchas asesoras. Y casi siempre mi respuesta es la misma, ¿no? ¿Cuál es la etiología? Doctora, es que ya llevamos varios esquemas antibióticos, la paciente no mejora, recurre. ¿Cuál es la etiología? No terminamos de entender cuál es el problema por el cual surge una mastitis. Primero, tenemos que pensar que es una inflamación de tejidos blandos, que es la inflamación de una glándula. No es inflamación y no es un proceso bacteriano de la piel, como mucha gente llega a creer. No es externo solamente, estamos hablando de funcionamiento glandular, de una glándula que además tiene un tiempo limitado de función y que por lo tanto, si equiparamos el tiempo de vida de una mujer con el tiempo en el que va a amamantar, a partir de 2 semanas estamos hablando de un proceso crónico, ¿sí? Y por lo tanto es más difícil manejar un proceso que ya tiene cronicidad. Además, bueno, pues hay mucho desconocimiento del manejo adecuado, donde ante cualquier inflamación, cuando la mamá presenta fiebre o escalofríos, ya le estamos dejando caer el antibiótico, pues lo vamos complicando cada vez más, porque de plano no tenemos idea de dónde viene el problema. Mastitis, como tal, es inflamación del tejido glandular mamario. Y dentro de todos los cuadros donde podemos encontrar inflamación de la glándula mamaria, pues hay un espectro, y que por esto a mí me encantó el término de espectro de mastitis, donde podemos ir de niveles pasando dentro de todos estos cuadros donde hay inflamación ductal y edema estromal. Y pues como ya lo habíamos mencionado, esto es un proceso crónico que tenemos que diferenciar de esta situación muy común, lamentablemente todavía en nuestros días, de la activación de la fase secretora de la lactancia con un mal drenaje del pecho que puede conducir a congestión y edema en el tercer, cuarto, quinto día, dependiendo si hay retraso o no en la bajada de la leche, que es un proceso agudo, bilateral, autolimitado, ¿sí? Donde mamá no necesita antibiótico, necesita que le ayudemos a drenar esos pechos, necesita medidas de confort, necesita que le informemos qué está sucediendo y que se va a poner bien. Y que además requiere que nos aseguremos que haya un drenaje adecuado de esa retención aguda de leche que tuvo. Porque si bien este no es un proceso dentro del espectro de mastitis, a partir de aquí puede desarrollarse un problema de obstrucción crónica. ¿Desde dónde entonces
puede venir una mastitis. Puede ser por exceso de leche, que esta mamá tenga una sobreproducción, puede ser, lo más común, un mal drenaje del pecho y puede ser también por la incapacidad de fluir de la leche. Y en muchas ocasiones, pues una combinación de estos tres aspectos. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, en primer lugar, una sobreproducción cuando la mamá produce más de la cantidad que este bebé necesita, para alimentarse. Y esto, bueno, pues los rangos pueden ser amplísimos porque depende de la cantidad que este bebé necesite. No es lo mismo lo que necesita un bebé de 2,6 kilos a lo que necesita un bebé de 3,6 kilos. Entonces puede ser que tengan el mismo nivel de producción, pero en un caso representaría una sobreproducción y en el otro no, porque el bebé es capaz de drenar el bebé más grande y en el caso del bebé pequeñito, pues va a quedar leche retenida que necesitamos ayudar a drenar. Lo más común en estas situaciones es un sobreflujo, que es secundario a un mal drenaje del pecho, que puede ser, como ya lo mencioné, una secuela de congestión por la activación de la fase secretora de la lactancia con una retención de leche residual, que después el pecho se sigue llenando con este residuo ahí guardado y por lo tanto se generan tensiones aumentadas intraductales. También puede ser secundario a un drenaje ineficiente por alteraciones en la succión del bebé, por extracciones deficientes en el caso de que la mamá esté llevando una lactancia diferida o una mixta con bebé al pecho y extracciones, por el uso de pezoneras inadecuadas y respecto a las alteraciones de succión puede ser por inmadurez de la succión del bebé, por alteraciones oromotoras o por alteraciones estructurales como un paladar alto, como un anclaje sublingual, como un anclaje labial, que pueden impedir que el bebé bombee la leche de forma adecuada. Y a todo esto vamos a agregarle el factor que aquí estoy llamando estrés, pero que puede ser no solamente estrés, sino un componente emocional muy importante que en el caso del protocolo ya se menciona, que lo menciona solamente como depresión, pero que quienes nos dedicamos a esto hemos visto que puede ir mucho más allá de solo de un cuadro con diagnóstico de depresión. Puede tratarse de alguna afectación de tipo emocional muy clara que la mamá puede detectar de forma muy, muy sencilla o que es muy clara para ella y que en muchas ocasiones requiere ayuda, soporte terapéutico. Bien, lo que nos plantea el protocolo de la ABM en su última revisión 2022 es que pues, puede generarse una mastitis desde una hiperlactación o una sobreproducción o un proceso que retenga leche en el pecho generando una disbiosis bacteriana con estrechamiento ductal, desde donde se puede generar un galactocele que puede llegar a infectarse y este estrechamiento ductal puede empeorarse a lo largo de los días, de las semanas, de los meses, incluso llegando a presentarse un evento agudo, una mastitis inflamatoria, que puede evolucionar con un mal manejo a una mastitis bacteriana y terminar en un absceso. Y en cualquiera de estos niveles puede desarrollarse un flebo. Voy a mencionar cada uno de ellos rápidamente. Entonces, cualquiera de estas presentaciones clínicas estaríamos hablando de un problema de mastitis. Hay inflamación ductal, hay estrechamiento ductal y edema estromal. ¿Sí? Obviamente el abordaje va a ser diferente, pero tienen una base en común que vamos a platicar. En resumen, ¿cuál es el gran problema para el desarrollo de este tipo de situaciones que se vuelven crónicas y que la mamá puede estar semanas, meses, toda su lactancia, incluso amamantando con estas dificultades? Por el uso de antibióticos alrededor del periodo perinatal. Y por todos estos factores, que en resumen son nuestras propias bacterias. Entonces, nuestro cuerpo no las va a atacar. ¿Sí? Patógenas, al no ser reconocidas como patógenas, no hay una respuesta inmunitaria para atacarlas.
Bacterias en la leche, bacterias en el pecho. La glándula mamaria se coloniza con estafilococos, estreptococos, bacterias lácticas y bifidobacterias. Embarazo es lo que conocemos como el ciclo, la vía enteromamaria. Por eso, cuando tratamos una disbiosis a nivel de la glándula mamaria, fortalecemos la flora intestinal para que a su vez se fortalezca la de la flora bacteriana de la piel, pues va a contribuir a la microbiota oral del lactante y de la microbiota intestinal del lactante. Sabemos que la leche humana contiene bacterias, ya las mencioné, que tienen una concentración bacteriana normal, que es de 2000 bacterias por mililitro. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué son tan importantes en el funcionamiento de la lactancia? Porque estas bacterias que les llamamos biofilms en el epitelio de los acinos y de los conductos galactóforos. Yo les explico a las familias así, es como una película de teflón que ayuda a que la leche resbale con facilidad. El problema cuando hay alguna alteración en la microbiota es que si se rebasan los límites biológicos, la luz de los conductos se reduce, es como si se fuera formando sarro. Esta capa biológica se empieza a engrosar y entonces se empieza a ejercer presión sobre el epitelio. Al estrecharse el espacio, al estrecharse la luz, hay mucha presión dentro de los conductos. Esto empieza a inflamar la base empieza a inflamar el epitelio, la membrana basal, y entonces esto reduce todavía más la luz del conducto. Por eso, una de las bases del tratamiento es el antiinflamatorio. Si nosotros desinflamamos, con el puro antiinflamatorio vamos a aumentar la luz del conducto. Y además hay algo que caracteriza mucho estas situaciones, que es la sensación de baja producción. Esto hace que la leche fluya con dificultad y entonces bebé tiene que hacer movimientos compensatorios incrementando la presión intraoral para intentar jalar más leche, que aumenta el traumatismo sobre el pezón y la areola, incrementa el dolor, inhibe la secreción de oxitocina por la generación de catecolaminas y menos leche sale, ¿sí? Y esto se vuelve en un círculo vicioso. Por eso, otro de los pilares del manejo de una mastitis es una buena cobertura analgésica. Aquí tengo una representación de un conducto con una microbiota heterogénea, donde estaría representada en este corte. Vean cómo tenemos una luz normal en el conducto. Si hay alguna alteración donde haga que una cepa bacteriana prolifere, comience a formar películas gruesas, comience a inflamarse el epitelio de los conductos y comienza a inhibir el crecimiento de otras cepas bacterianas. Si este crecimiento, esta obstrucción tapa algún conducto, podemos ver las ampollitas de leche. Si estas bacterias son de alguna cepa epidermiolítica, vamos a comenzar a ver lesiones en el pezón que son súper diferentes a las lesiones por agarres. No son estas lesiones lineales con costra hemática, son lesiones de tipo ulceroso. Ahorita vamos a ver algunas fotos donde parece que prácticamente se van comiendo la piel del pezón, ¿sí? Empieza a generarse epidermolisis. Aquí vemos el corte y aquí vemos un cierre total del conducto, que es lo que lleva a la formación de los galactoceles, que muchas veces por la succión del bebé llegan a abrirse. La mamá nos dice, tengo una bolita, siento una bolita, doctora, me pego a mi bebé y baja, pero luego se vuelve a formar. Es un conducto que al momento de la toma se destapa, se drena, pero luego se vuelve a formar, casi siempre acompañado de una perla de leche. Y bueno, cuando estamos en el tratamiento de este tipo de situaciones, hay que advertirle a la mamá que al extraerse leche o después de amamantar a su bebé, puede llegar a observar estas natas, esta leche coagulada, estos desechos que son las películas de las que estamos hablando, que no le hacen daño, que no le afectan a su bebé. Eso es algo que preocupa mucho a las mamás y que pueden tener por aquí algunos rastros de sangre, ya que pues al desprenderse del epitelio puede haber vasitos sanguíneos que pueden llegar a abrirse.
Y entonces vamos a pasar por los diferentes estadios del espectro de mastitis. Iniciamos con el estrechamiento ductal. Esto es secundario a la distensión alveolar o por la disbiosis mamaria. ¿Qué vamos a sentir? ¿Cómo lo vamos a ver? Si una mamá en estas condiciones va a una consulta con algún médico, le va a decir, pues no tienes nada, o sea, no está enrojecido, no tienes fiebre, dices que tienes piquetes, pero pues no se ve absolutamente nada, no hay grietas, lo único que vemos pezones irritados por los movimientos compensatorios que realiza el bebé. Pero si tú palpas, si sabes explorar tejido glandular mamario, te vas a dar cuenta que el tejido está indurado y sensible, que le duele al tacto, a la palpación media. Puede ser levemente eritematoso por la congestión linfática, y hay edema alveolar también. No tiene síntomas sistémicos asociados. Son secundarias a Staphylococcus coagulasa negativos, algunos estreptococos, corinobacterias. Hay un historial, obviamente, de mal drenaje, que es lo que hay que investigar y es lo primero que hay que tratar, ¿sale? Donde se da, pues, todo este comportamiento del que hemos estado hablando. No hay afectación sistémica. A veces las mamás tienen escalofríos nocturnos, es lo único que nos dicen. Lo que sí es muy consistente, este dolor moderado e intenso, que es típico como si les encajaran agujas, calambre o sensación de quemazón, que va del pezón hacia la espalda, obviamente por esta distribución de la inervación a través de los nervios intercostales, principalmente el cuarto, quinto, sexto nervios intercostales, o que pueden irse al cuello o al brazo por las ramas que están involucradas del plexo braquial. Podemos encontrar, ya dijimos, o perlas o grietas en el pezón, dependiendo del tipo de bacteria. Esta sensación siempre presente de baja producción de leche, incluso aunque la mamá tenga sobreproducción. Y vemos también durante la toma una disminución del caudal de leche. Son mamás que tienen a su bebé pegado todo el día, donde el bebé comienza a comer bien, incluso pueden tener reflejos de eyección fuertes por esta presión aumentada dentro de los conductos que dispara una salida de la leche muy intensa al desencadenarse el reflejo de eyección, para después estar intranquilo, inquieto, jalonear, porque ya no puede bombear adecuadamente la leche porque el flujo disminuye. Y esta succión incrementada del bebé puede incluso colapsar estos conductos que de por sí ya están muy cerrados, impidiendo el flujo natural de la leche. Y como no está acompañada ni de enrojecimiento ni de síntomas generales, pues es un problema, como lo dice el doctor Delgado, tan infravalorado como infradiagnosticado. Y estas son algunas de las lesiones que podemos encontrar. Como nos damos cuenta, son tipo ulcerosos, se van abriendo del centro a la periferia, se ve por donde pasa la leche, donde hay contacto con la leche. Vean estas lesiones disbióticas muy características con costra mielicérica, que pueden durar semanas, incluso meses. Vean, esta es una grieta de posición que está evolucionando ya en un proceso disbiótico. Comenzó en la periferia del pezón como una grieta lineal y comienza a abrirse ya hacia la periferia. Vean, aquí comenzó como una grieta de posición y vean cómo se está macerando prácticamente el tejido alrededor del pezón. Esta mamá de esta imagen llevaba 8 meses amamantando y, bueno, obviamente seguía poniendo la lanolina, ¿no? Que es lo que conocemos comúnmente para el manejo de lesiones en el pezón. Ahorita vamos a hablar de esto. Y, bueno, en algún momento el estrechamiento puede ser tal que se genere una mastitis inflamatoria. Aquí se puede presentar una región de la mama cada vez más eritematosa, edematosa y dolorosa. Aquí sí hay síntomas sistémicos y hay que recordar que puede ocurrir en ausencia de infección. Es solamente el cerrado de estos conductos con la retención de leche, fuga de la leche fuera de los conductos que el cuerpo reconoce como cuerpo extraño, y ahí está respuesta inmunitaria. Pero no necesariamente requiere de antibiótico. Aquí sí. Y esto tiene algunas características. Vean, estas son las bacterias implicadas.
Ojo, no hay evidencia científica de que cándida cause mastitis. Esto ya quedó en el olvido. Sin embargo, sí puede haber una infección fúngica debido a la alteración de la flora bacteriana. Entonces, ojo, cuando tengamos un bebé con algodoncillo o una mamá con candidiasis en el pezón, hay que tratar a ambos y hay que tratar la disbiosis bacteriana, porque esto viene a partir de una disbiosis bacteriana. Y quiero que vean las características, vean la celulitis ya en la piel, vean la lesión en el pezón, o sea, este sí es una gotita de leche, pero el resto es costra mielicérica, y vean esta nata blanca, que son restos de estas películas que se quedan ahí retenidas en el pezón al no poder salir, ¿sí? Esta es una mastitis de 3 meses de evolución. Se caracteriza por dolor intenso, todos los síntomas inflamatorios y constitucionales que ya conocemos, y la vamos a reconocer por el antecedente de mastitis subaguda con tratamientos previos y la presencia de celulitis. En las clases casi siempre pongo esta imagen para que vean la diferencia entre ambas situaciones. Esto, vean, aquí lo podemos reconocer muy fácil. No hay celulitis y tenemos una grieta de posición. Esta es una ingurgitación por bajada de la leche. Vean la diferencia con la imagen anterior, donde la lesión en el pezón es totalmente diferente y además hay la presencia de celulitis en el pecho. Las mastitis bacterianas son solamente el 20% de las mastitis. Hay que explicarle a la mamá que no es por contagio, que no es necesario esterilizar nada, y además debemos de saber que no se da por flujo retrógrado. Puede existir aún sin la presencia de lesiones en los pezones. Depende de la bacteria que sea la responsable. Ahora sí que los recursos diagnósticos que podemos utilizar aquí únicamente pues podrían ser un cultivo de leche en el caso necesario o un ultrasonido. Solamente un 3 a un 11% con un buen manejo desarrollan un absceso y bueno, pues aún así hay quienes se niegan a dar un tratamiento antibiótico adecuado. Ahorita vamos a platicar de eso. En cualquiera de estos estadios se puede desarrollar un flemón. ¿Qué es un flemón? Es esta acumulación de líquido secundaria a un proceso inflamatorio heterogéneo, complejo y mal definido, secundario a masaje del tejido profundo cuando hay estrechamiento ductal y mastitis inflamatoria. La colocación de calor y masajes puede potenciar el edema y la lesión microvascular, produciendo una lesión súper dolorosa. Apenas tocas a la mamá y ya te está diciendo, pare, por favor, es muy, muy doloroso, ¿sí? Y bueno, pues antes que nada hay que prevenirlo. ¿Qué es lo que sucede? Pues hay congestión de los vasos linfáticos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dejar de tocar el pecho, que mamá amamante solo lo necesario o que haga las extracciones solo las que necesita, porque además tenemos muy grabada este método de tratamiento de sácate lo más posible la leche, ¿sí? Y esto lo único que hacemos es estar incrementando constantemente la presión intraductal y podemos lesionar aún más cuando estas extracciones son realizadas con una bomba extractora. Entonces, solo drenar la leche necesaria para la toma de bebé, colocar frío y en 24 horas logramos la descongestión de los vasos linfáticos y podemos tener esta mejoría de las mamás. Ya lo mencioné, si algún conducto se cierra por completo, se puede desarrollar un galactocele que puede ser de tamaños muy variables, desde 1 a 2 centímetros hasta más de 10 centímetros y que puede fluctuar a lo largo del día. Esto se diagnostica con un ultrasonido y se puede drenar por punción en el caso necesario. También puede llegar a infectarse o esta mamá puede llegar a desarrollar un proceso mamario, sobre todo cuando hay un retraso en el tratamiento o un mal tratamiento, ¿sí? No hay fiebre o solo febrícula, la mamá de repente se siente mejor, pero el dolor en una parte del pecho se incrementa. Los abscesos buscan drenar hacia el exterior a través de la piel. Es muy raro que drenen hacia el pezón. Sí hay un pequeñísimo porcentaje que puede drenar al pezón. En 17 años me ha tocado ver uno, que aquí sí, bueno, pues nomás se sacaba lechita y
tuvimos restricción de la leche para el bebé de ese pecho hasta que se sanó el absceso, pero en general drenan al exterior sin tener contacto con la leche porque obviamente se encapsula este absceso, que es cuando deja de haber todos estos síntomas inflamatorios, y entonces súper importante que mamá, si tolera, se siga pegando a su bebé. Hay que hacer una ecografía y, de ser posible, drenarlo por punción. El hospitalizar a una mamá, separarla de su bebé, decirle que tiene que dejar de amamantar y someterla a una entrada a quirófano con un procedimiento anestésico y que salga con un drenaje por varios días, ya es cosa del pasado. Se puede drenar por punción bajo la vigilancia o va en las manos de un imagenólogo o imagenóloga expertos. Le reducimos trauma y costos a mamá. Aquí algunos abscesos, vean. Y bueno, pues por ahí la imagen de un absceso drenado. Aquí el imagenólogo solo me avisa, hay un absceso así, así, ya aquí está la foto y lo mandé a cultivar. ¿Cuándo se realiza cultivo? Si tienes un absceso, obviamente, porque casi siempre son situaciones en las que las pacientes ya vienen multitratadas. Si no hay respuesta a los antibióticos en 48 horas y tú ya trataste la causa, o sea, estás seguro, segura de que ya estás manejando la causa por la cual se originó la mastitis, si hay recurrencia, si es de tipo hospitalario, si es alérgica a antibióticos betalactámicos o es un caso grave o inusual de entrada. Para tomar el cultivo tienen que haber pasado 2 horas desde que mamá amamantó por última vez, no colocar ningún tipo de pomada ni protectores en el pecho, lavarse sus manitas, ir al laboratorio, drenar de manera manual, que caigan las primeras gotas y recolectar 1 mililitro de leche en un envase estéril proporcionado por el laboratorio y pues mantenerlo en frío. De ser posible, entregarlo inmediatamente al laboratorio. Tratamiento, que esto es lo que más nos mueve, ¿no? Respecto a este tema. Medidas generales. A ver, vámonos a las bases, ¿sí? La mayoría de las personas están esperando que les diga qué antibióticos. No va por ahí. Primero, vámonos a lo básico. Medidas generales, que mamá descanse. Vamos a informarle qué está pasando y sobre todo vamos a prevenirlo. Hay que manejar adecuadamente la lactancia en los primeros días y detectar estos casos de riesgo. Vamos a asegurarnos de que mamá descanse, de que esté tomando agua. Pregúntele a una mamá que venga con un cuadro de mastitis, ¿cuánta agua tomó desde el día de ayer a ahora? Y se van a dar cuenta que ni siquiera se acuerdan, o sea, se olvidan como de ellas por estar pensando en lo que está sucediendo en su pecho, porque esto es súper aparatoso, que tú veas tu pecho todo rojo, morado, es terrible, ¿no? Es una imagen, una sensación tremenda para las mujeres. Que nos aseguremos entonces que esté bien hidratada y que esté comiendo. ¿Sí? Que tenga ayuda práctica en el hogar, no puede andar yendo al súper, no puede ocuparse de otras cosas más que de descansar y de amamantar o extraerse leche. Hay que colocar compresas frías, por favor, dejemos de indicar fomentos calientes. La familia necesita saber que esta mamá requiere mucho acompañamiento de la familia, de los amigos, de nosotras como asesoras o consultoras de lactancia y tal vez de algún apoyo especializado, ¿sí? Hay que minimizar el uso de extractores. Vamos de nuevo, o sea, de aquí quiero que se lleven no fomentos calientes y no necesita estar a saque y saque leche, porque estas son unas recomendaciones que ya quedaron en el olvido. ¿Qué pasa si yo estoy poniendo el extractor constantemente sobre este pecho que está inflamado, haciendo succión, haciendo vacío en unos conductos que están cerrados e inflamados? Puedo colapsar, puedo incrementar todavía más la presión intraductal y puedo lesionar más. ¿Qué es lo más importante del manejo? Lo vuelvo a repetir, la causa. ¿Por qué este pecho se está drenando mal? ¿Qué factor es? ¿Hormonal, neuroendocrino, emocional, mecánico por la succión del bebé? Entonces, aseguremos un drenaje efectivo de la leche.
Después, si la mamá no tolera por el dolor la lactancia directa, bueno, haremos extracciones manuales. ¿Por qué manuales? Porque la extracción manual drena la leche por bombeo. Si de plano la mamá es muy mala para bombearse leche, se le dificulta mucho, puede hacerlo con un extractor, asegurándonos que la fuerza de succión sea muy suave, porque con esta desesperación de querer sacarse leche, luego aumentan demasiado la fuerza de succión y esto puede incrementar más el traumatismo intraductal. Quitar pezoneras inadecuadas, ya dijimos, evitar masajes, evitar baños salinos que se pusieron muy de moda para el tratamiento de las perlas, pomadas, aceites en los pezones, por favor, pezoneras de plata, no pongamos nada en los pezones. Con el tratamiento adecuado, en 3 días, la piel del pezón tiene una capacidad regenerativa maravillosa. Esto te puede servir a ti como médica, como consultora de lactancia, para saber si tu tratamiento está siendo adecuado y si estás teniendo buena evolución, porque inmediatamente las lesiones en el pezón comienzan a sanar. Si hay grietas abiertas disbióticas, podemos indicar un antibiótico local y en el caso de que haya mucho edema, un drenaje linfático, que pues realmente no es tan común. Aquí les pongo las imágenes que vienen en el protocolo. La verdad es que haya tanto edema solamente en una cuestión inflamatoria aguda. Y muy importante, un buen manejo analgésico antiinflamatorio para que desinflamando abre los conductos. Si bloqueamos la cadena del dolor, esta mamá vamos a reducirle las catecolaminas y la oxitocina va a poder hacer su trabajo. Si esta mamá al momento que se prende a su bebé tiene mucho dolor, se elevan los niveles de cortisol, se eleva la adrenalina, noradrenalina, se bloquea la oxitocina. ¿Sí? Y sí sale la leche, pero con más dificultad y obliga al bebé a generar movimientos compensatorios que van a lastimar más a la mamá y se convierte en un círculo vicioso. Entonces, el protocolo marca de 600 a 800 miligramos de ibuprofeno cada 8 horas y paracetamol 750 un gramo cada 8 horas. Yo generalmente utilizo 600 alternado con 500 de paracetamol o hasta 750. Podemos dejar un antiedema en el caso, sobre todo las mamás que no hace mucho que tuvieron una cesárea o tuvieron una cuestión ahí con la presión arterial, un problema de preeclampsia que les dejó como secuela edema. Se puede utilizar la serratiopeptidasa, muy importante y base de nuestros tratamientos, la lecitina. Puede ser de soya o de girasol, sobre todo para los bebés que tienen problema con la alergia a la proteína de la leche de vaca, pues se utiliza de girasol de 5 a 10 gramos por día con un esquema de retiro y podemos dejarlo como preventivo. La verdad es que hay muchísima diferencia entre el tratamiento con lecitina y sin lecitina. Los probióticos para los casos de disbiosis, que son la mayoría. El antibiótico sistémico lo vamos a dejar para el último lugar, cuando ya fallaron todas las medidas y tenemos claro que se trata de un proceso en el que está implicada una bacteria, ¿sí? El protocolo ha recibido muchísimas críticas porque por ahí comentan que está fomentando la sobremedicación. Yo creo que si lo aplicamos sin manejar de verdad la causa, sí puede llevar a una sobremedicación. Si creemos que la solución a esto es un medicamento, pues sí vamos a sobremedicar. Realmente las mastitis que requieren un antibiótico son una parte súper pequeñita, es un problema como la anquiloglosia, ¿no? Los frenillos sublinguales. Solo por ver un frenillo en el bebé no lo vamos a cortar. Tenemos que hacer una evaluación muy detallada de la funcionalidad y de los efectos en la función respiratoria y alimentación y postural del bebé para decidir si se toca o no se toca. Igual pasa aquí. Primero necesitamos determinar si realmente esta es una mastitis que requiere antibiótico y según lo que marca el protocolo, dicloxacilina, flucoxacilina 500 miligramos por 10 a 14 días o cefalexina. Como segunda línea nos plantea la clindamicina o el trimestoprim. En México tenemos un gran problema.
tenemos una resistencia brutal a los antibióticos. Les damos extracción a las faringitis, ¿no? Entonces, casi siempre la respuesta a estos antibióticos es nula. He tenido mamás con un absceso que vienen tratadas con dicloxacilina o vienen tomando cefalexina. Entonces, pues sí, lamentablemente tenemos que utilizar antibióticos de amplio espectro. En mi opinión, yo casi no utilizo clindamicina, a menos de que no haya otra opción por las alergias de la mamá, porque me parece que es bastante agresiva con la mucosa gástrica. Las sulfas tampoco las utilizo porque anestesióloga me da mucho pánico una reacción alérgica, y pues casi siempre utilizamos, si es de un primer esquema antibiótico, amoxiclav. Si ya es un segundo o tercer evento, pues nos podemos ya ir a ciprofloxacino, levofloxacino, ¿sale? Por tiempos no más de 7 días, y recordar, estamos disminuyendo el conteo bacteriano con la ayuda del antibiótico de una manera agresiva, y después de esto, y nos estamos llevando todas las bacterias de todo el organismo, no solamente del pecho. Entonces hay que ayudarle a este cuerpo a restablecer su microbiota. La segunda fase de tratamiento es con un probiótico para que nos ayude a restablecer el adecuado funcionamiento de la glándula mamaria. Ya lo dijimos, si hay una lesión local, antibiótico tópico y presencia de perlas, podemos utilizar un esteroide tópico moderado, muy controladito, ¿sí? Aquí, bueno, pues para quienes no son médicos tendrán que apoyarse con alguien que les lleve estos esquemas, ¿sale? Probióticos. Lactobacillus salivarius han demostrado ser los mejores candidatos, son eficaces en más de un 90% de los casos, Fermentum en un 60, un 70%, y ojo, no son profilácticos, no se indican para prevenir las mastitis. El cuerpo de mamá hace solito su chamba en el último trimestre, colonizando la glándula mamaria. A menos de que esta mamá reciba antibiótico en el último trimestre del embarazo, entonces sí sería bueno apoyarla con un probiótico, pero no se deben de prescribir solo para prevenir una mastitis. En 3 días, una vez instaurado el tratamiento, debemos de tener una buena respuesta. Si no, pues tenemos que replantearnos y tenemos que revisar lo que estamos haciendo, y en los casos de recurrencia, realizar un cultivo e investigar alguna alteración estructural, que puede ser benigna, una fibrosis mamaria, o que puede tratarse de un cáncer intraductal, que no es tan probable, pero sí puede pasar, y es nuestro deber como profesionales de la salud descartar esa probabilidad. Como ya lo mencioné, estos son casos que requieren muchísimo soporte y contención emocional. Hay mucho dolor, tanto físico como emocional, y a veces esto mismo es lo que está bloqueando que la leche pueda fluir. Si vemos que esto está sobrepasando nuestras capacidades, podemos pedir ayuda y enviar a mamá a trabajo terapéutico, ¿sí? Tenemos que comenzar a ver la lactancia desde un punto de vista más amplio, donde entendamos que no es solamente una cuestión mecánica, no es solo cómo acomodar el pecho, no es corregir la limitación de los movimientos de la lengua. Influyen también aquí todas las experiencias, todos los anhelos, todo lo que está alrededor de la madre, ¿sí? Entonces, por eso les insistía en la importancia del abordaje multidisciplinario. Como conclusión, el conocimiento de la etiología y el tratamiento de la misma es clave para el manejo de los procesos obstructivos. No vamos a mejorar una mastitis solamente con una receta. El tratamiento debe tener como base el cuidado y soporte de mamá. Si logramos que mamá se relaje, si logramos que mamá esté cómoda, que comience a adquirir confianza, que baje el dolor, esto va a empezar a mejorar.
y sobre todo la actuación oportuna de todas las personas alrededor de mamá y de bebé. Y aquí, bueno, pues hago el llamado a los y las profesionales de la salud que acompañamos a las familias alrededor del nacimiento. La detección oportuna por ginecobstetras, la atención oportuna y pues que sería la primera línea de intervención de los y las pediatras, ¿sí? En detectar problemas, estas dificultades que puede presentar de succión el bebé desde el momento del nacimiento. Siempre hay un pediatra presente, entonces son quienes nos pueden decir de inmediato que aquí hay factor de riesgo y que debe de vigilarse y monitorearse. Muchísimas gracias y les agradezco este espacio y podemos seguir en contacto a través de redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Le cedemos la palabra a la doctora Mariana para un comentario final. Sí, muchas gracias. Yo como pediatra, a veces, bueno, pensar qué responsabilidad tenemos como pediatras en esto, y creo que es importante hacer una pequeña reflexión que les voy a compartir rápidamente. Primero porque tenemos el contacto súper temprano con el binomio, ¿no? Es desde el hospital, vemos a la mamá a los 5 o 7 días, idealmente, y hay algunas recomendaciones muy básicas. La primera es no poner horarios, ¿no? Hacer una alimentación a demanda como tiene que ser, entender como qué es lo normal en esta alimentación, siempre observar una toma. No se puede ver una mamá del consultorio que tiene dificultades, el bebé o la mamá, sin que observemos la toma, porque se pasan desapercibidas un montón de problemas que fácilmente se pueden resolver si tienen una atención oportuna. Descartar las causas de un mal vaciamiento del pecho, como puede ser desde la posición, el agarre al pecho, como otras en el bebé, un bebé hipotónico, un bebé que tiene una dificultad para el agarre, desorganización neuromotora, un bebé prematuro que tiene complicaciones, que ha sido alimentado con sonda, que no ha tenido un apego temprano, como dijo la doctora Aurelia, el uso de pezoneras. O sea, hay muchas razones por las cuales un bebé no está vaciando bien el pecho. Nos toca como pediatras responder a ellas, ¿no? Evitar las recomendaciones en relaciones a la producción de leche. Típica recomendación: ponte uno de esos succionadores de pecho típicamente en el otro pecho para producir más leche, ¿no? No te vayas a quedar sin leche por el trauma que tienen las mamás de que no van a tener suficiente leche, y entonces las ponen a tope o a la extracción temprana sin necesidad. No es que los bebés de bebés prematuros, internados, etcétera, no tengan que extraerse leche, pero una mamá con un bebé que está pegado a ella y que está ahí en contacto directo no tendría por qué estarse extrayendo leche extra, a menos que hubiera una dificultad, ¿no? Pero no para prevenir, digamos, no sería la recomendación, ¿no? Un manejo multidisciplinario siempre, el buscar las razones, las razones de que el lactante impacte en la mastitis, por ejemplo, el frenillo corto, y eso tiene que ser responsabilidad del pediatra, el detectarlo oportunamente. No dejar de amamantar. Una mastitis no se deja de amamantar. La lactancia es incluso parte del tratamiento, y eso lo dicen todas las guías de práctica, lo dicen todos los artículos y todas las recomendaciones, incluso en vacas, por si tenían la duda. Ahí hay lana y entonces pues lo hacen fácil, lo recomiendan, pero también está indicado. La consulta y el envío oportuno con especialistas en lactancia, ideal IBCLC o clínica de lactancia, o médicos que estamos especializados en lactancia. Y aquí hacer hincapié en que ante una sospecha de lesión maligna, una mastitis recurrente, una mastitis que no mejora con antibiótico, una mastitis durante el embarazo, una mastitis rara, requiere el envío urgente. Y somos probablemente los médicos los que vamos a detectar eso si sabemos lo que estamos buscando. Entonces hay que buscarlo, no se nos olvide. Por supuesto que se metan a ver el Academy of Breastfeeding Medicine, el Global Breastfeeding Collective, que tiene un montón de información en español, tiene herramientas súper útiles para todos los que nos dedicamos al tema de lactancia y que pueden compartir. Y pues mi último anuncio es el diplomado de consejería en lactancia, que acabamos de empezar esta generación y la siguiente empezará en octubre, pero pues si están interesados no duden en conectarnos. Muchas gracias por su atención y abierto para preguntas. Gracias. Voy a dar respuesta a algunas preguntas que me hicieron llegar. ¿Qué es lo que podrías decir que es como cómo el cuerpo compensa causando sobreproducción para que el bebé coma por la deficiencia de la succión eficaz? Bueno, aunque no es el tema de la ponencia,
sí está implicado, ¿no? Dentro de la etiología. Fíjense que esta es una teoría, ¿no? Que el cuerpo de la madre responde produciendo más leche. Mi teoría es que como hay un mal drenaje del pecho, se los explicaba al inicio de la plática, hay leche retenida constantemente y mientras no se drene, es esta teoría de los lagos de leche, que mientras no lo drenemos por completo, se va a dar una apariencia de sobreproducción, pero que en realidad solamente es leche retenida que aumenta la presión intraductal y que hace que los reflejos de eyección de leche estén incrementados, produciendo todos estos datos que nos puede dar también una sobreproducción. ¿Qué hay que hacer aquí? Pues un drenaje intensivo del pecho, asegurarnos que este pecho no tenga absolutamente ningún resto de leche para que las tomas sean más tranquilas. Y si a pesar de esto persiste este sobreflujo de leche, pues entonces sí ya tendríamos el diagnóstico de una sobreproducción y aquí sí podríamos ya dar tratamiento a la sobreproducción. Me habían comentado que cuando baja la leche era que se sentían los piquetes en el pecho, porque yo siento eso, no es muy frecuente. Sí, en un inicio esta sobreproducción fisiológica puede propiciar este aumento de la presión intraductal, que al bajar la mayor cantidad de leche, pues hay distensión y hay mayor presión todavía en los conductos con esta sensación. A medida que se va regulando la producción de leche, va desapareciendo esta sensación, pero es momentánea. Las mamás que tienen mastitis tienen esta sensación todo el tiempo y hay situaciones, por ejemplo, después de la toma, donde se incrementa, ¿sale? Y es muy doloroso. ¿Qué marca de lecitina utilizar? Pues no hay alguna en particular, solo asegúrense que sea de un laboratorio certificado. Si es pasada por rayos de luz ultravioleta, mucho mejor, y que tenga el gramaje de 1200 miligramos. Doctora, ¿qué tal? En cuestión de tratamiento antibiótico, cuando se requiera, comentaba que los de primera elección no ha visto mejoría en su práctica clínica. ¿Cuál nos recomienda? Bueno, pues ya los mencioné. O ir directo al cultivo. El cultivo lo dejaría solamente si tienes la certeza que tienes cerca un laboratorio que de verdad te sabe manejar leche materna, que te vaya a determinar conteo de unidades formadoras de colonias, si no, no sirve de nada. Hay evidencia de que los probióticos realmente hagan la diferencia, y donde no se comercializa esta cepa podría ser otra, como tipo BioGaia o Enterogermina. La evidencia es muy controversial, pero la mayoría está tendiendo a esta mejoría, ¿no? O sea, de hecho, los probióticos pues se están utilizando ya en muchísimas afecciones, no solamente en la lactancia. Sí hay mejoría, solamente hay que tener cuidado en utilizarlos de la manera adecuada, en los momentos adecuados y a una dosificación adecuada, para no recurrir también en este sobreconsumo, sobre todo innecesario. BioGaia puede ser útil. Enterogermina no tanto, son muy específicos para intestino. El uso de probióticos se inicia en el puerperio como profilaxis o solo en pacientes que inician con mastitis, ya lo mencionamos, solamente cuando comienza a haber un proceso disbiótico. Tengo una duda, cuando empieza a haber signos iniciales de mastitis inflamatoria, si es que mamá no soporta pegarse al bebé, ¿cómo podemos ayudarle a favorecer la salida de la leche? Sobre todo pensando que hay mucho dolor. Analgésico, antiinflamatorio, eso es punto número 1. Frío para disminuir la inflamación. Que mamá descanse. Si tú no has dormido, te duele más, ¿sí? Mándenla a descansar, que se levante, que se dé una ducha, que se relaje, que intente ponerse a su bebé. Si no tolera al bebé, extracción manual. Si no tolera extracción manual, con su extractor, con una succión suave. Si la mamá tiene fiebre, puede continuar, por supuesto, que se siga pegando a su bebé, por favor. ¿Cuál sería la diferencia entre un galactosele y perla de leche? La perla de leche está en la punta, pues digamos, es el tapón, ¿no?, de ese conducto, y el galactosele está atrás. El galactosele es la retención de leche en el alveolo, que no puede drenar precisamente por ese taponcito.
Riesgos de utilizar lanolina tópica, lanolina, pomadas, cremas repiteliantes, estas pezoneras de plata aumentan la fijación bacteriana a la piel del pezón, incrementando las lesiones y haciendo más difícil que sanen. Entonces, nada de pomadas, nada de cosas en los pezones. Existen complicaciones a largo plazo por mastitis subclínica en el contexto de madres que no pueden lactar o drenar por más de 8 horas sin poder usar extractores de leche. Pues si esta mamá sigue sin extraerse leche, pues va a seguir, o sea, si es una mamá que no puede extraerse leche en 8 horas, por ejemplo, en estos contextos laborales no favorecedores para las madres, pues va a seguir perpetuándose el problema que finalmente pues va a devenir en una baja de la producción y finalización de la lactancia seguramente. O si esta mamá tiene una producción muy abundante de leche, pues puede evolucionar a una mastitis inflamatoria y posiblemente a una mastitis bacteriana. Les agradezco mucho. Gracias, doctora. Entonces, doctora Aurelia, en un minuto, ¿cuál es su propuesta de esquema de manejo con antibiótico ante una mastitis? Si ya estamos seguras que esta mamá requiere un manejo de antibiótico, podemos considerar el uso de amoxiclav en caso de que la mamá sea alérgica, ciprofloxacino, levofloxacino, podríamos utilizarlo, pero siempre asegurándonos, lo vamos a seguir insistiendo, que haya la corrección de la causa, ¿sí? Porque si no, solamente vamos a dar un tratamiento antibiótico que va a tener una mejoría parcial y que le van a recurrir exactamente todos los síntomas. Bien, gracias. También recurrentemente, y lo mencionaban, pero también quisiera que se hiciera énfasis al respecto, se indica la aplicación de calor, ya quedamos que está contraindicada, pero se sigue, es una práctica muy arraigada. Como profesionales de la salud, seguimos insistiendo en el manejo de compresas calientes ante toda circunstancia. En suspender la lactancia ante alguna dificultad, dejar descansar esa glándula 24, 48 hasta 72 horas con los riesgos que ya nos comentaron, y la aplicación de lanolina pura. ¿Algún comentario al respecto, doctoras? Nada de poner cosas en los pezones, por favor, a menos de que haya una lesión abierta disbiótica, sería indicado un antibiótico local únicamente. No aplicación del calor, al contrario, el frío nos puede ayudar para bajar la inflamación. Y no hay que suspender bajo ninguna circunstancia la lactancia. La única situación donde estaría contraindicada es que mamá tenga un absceso que esté drenando hacia el pezón, que eso es rarísimo, se puede llegar a dar, pero en cualquier otro caso, mamá, es importante que siga amamantando, que se continúe el proceso de lactancia. En ningún caso, por favor, suspendan la lactancia, porque esto va a agravar más el proceso, tanto por el mal drenaje como por la separación con el bebé. Le vamos a incrementar el estrés a la madre, el cortisol y las catecolaminas no nos van a ayudar en estos casos. Gracias. Y última pregunta. Yo quisiera agregar rapidísimo, el uso de lanolina generalmente retrasa el diagnóstico. Así es, Le pueden poner emplastes de lo que quieran, si no corrigen la causa, no va a funcionar, y la lanolina puede haber quien incluso tenga una reacción adversa ante ella. O sea, no es un tratamiento como de a ver si con eso se le quita la molestia. Entonces hay que tener un buen diagnóstico clínico y un buen abordaje de tratamiento para que se logre, ¿no? Sí, las pomadas aumentan la fijación de las bacterias a la piel del pezón, entonces por favor, mejor no poner nada en los pezones, mejor ayudar a que favorecer un enganche adecuado, un buen drenaje del pecho, y la capacidad de regeneración de la piel del pezón es maravillosa. Si ustedes resuelven la causa en 3 días, esa mamá va a estar perfecta. Perfecto. ¿Y el uso de probióticos se inicia en puerperio como profilaxis o solo en pacientes que inician con mastitis?
solamente cuando estamos ante un proceso disbiótico o con una paciente que ha recibido antibiótico. Después del antibiótico podemos utilizarlos para restablecer la flora bacteriana, pero como profilaxis, el cuerpo de mamá solito va a hacer su trabajo durante el último trimestre del embarazo. Esto es un ardid mercadotécnico que están utilizando para vender los probióticos a las mamás, totalmente innecesario. Bien. Doctora Mariana. Sí, estoy de acuerdo con eso y la comercialización y la parte económica es la que más está detrás de la mayor parte de los estudios y no se debe de abusar. Y volvemos al punto, puede tomarse 34 kilogramos de lactobacilos y si no hay una corrección de la causa, no van a corregir la mastitis, no es parte del tratamiento. Perfecto, pues se nos agota el tiempo. Agradecerle a la doctora Mariana Colmenares, a la doctora Aurelia Flores por compartir su amplia experiencia y a quienes nos acompañaron en el auditorio y se mantuvieron en el auditorio, muchas gracias. Y a quienes nos siguen en línea, que es generó mucho interés esta presentación. Las ponentes pues son de interés relevante, ampliamente reconocidas. El instituto pues trata de traer a los ponentes más destacados para hablar de los temas prioritarios, en lactancia en este caso. Agradecemos su confianza, agradecemos que nos hayan seguido y seguimos en contacto. Muchas gracias a todos y un aplauso, doctoras. Gracias.